Gracias, señor presidente. Los sectores políticos e ideológicos de izquierda por años han desvirtuado los antecedentes históricos para que sirvan a sus fines. La figura del Che Guevara ha sido elevado a una suerte de héroe de izquierda, cuando realmente estamos frente a un asesino. Su figura ha sido romantizada y ensalzada como ícono de la rebeldía, que se erige además como un referente, para algunos un modelo a seguir, que inspira a gran parte de la izquierda de nuestro país. Sin embargo, poco se habla de la real vida de Guevara. Los episodios más oscuros y desoladores de su vida son convenientemente silenciados y sus crímenes acallados por sus seguidores. Pero ¿quién era realmente Ernesto Che Guevara? El Che fue el líder ideológico de la Revolución Cubana, participando desde su génesis del alzamiento armado y convirtiéndose luego en una de las figuras claves que detentaba el control y la organización del Estado cubano. Desde esta posición, el Che Guevara torturó y asesinó a cada una de sus víctimas. Así se cuenta en su participación en al menos un centenar de personas en Sierra Maestra, donde uno al menos fue ejecutado directamente por él. Estas víctimas eran campesinos de la zona que se les acusaba generalmente de ser informantes de Fulgencio Batista. Posteriormente sería nombrado como comandante de la Fortaleza La Cabaña, prisión que él no dudó en convertir en un centro de tortura, fusilamiento y en un verdadero campo de concentración. Aquí Ernesto Guevara instauró la pena de muerte y la aplicó en forma retroactiva. Los presos que iban a parar a La Cabaña estaban condenados a procedimientos viciados, carentes de imparcialidad y la mínima independencia. Este personaje llegó a señalar que para enviar hombres al pelotón de fusilamiento la prueba judicial era completamente innecesaria, un detalle burgués. Esta, dijo, es una revolución y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por el odio puro. Su sed de poder y la necesidad de servir a su ideología lo llevó a instrumentalizar las instituciones y evidentemente el aparato estatal, además de ejercer violencia sistemática contra las personas cuyo máximo pecado para él era no compartir su ideología. Llegó a decir textualmente: el odio es el elemento central de nuestra lucha, el odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina violenta y que mata a sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así, señaló el Che. Pero no solo demostró total desprecio hacia los derechos humanos más fundamentales, como lo es el derecho a la vida, sino que también desechó otros derechos esenciales, como la construcción de una sociedad libre y justa, como lo son el derecho a tener un proceso, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Él llamó a terminar incluso con todos los periódicos. Una revolución, dijo, no puede lograrse con libertad de prensa. Conocido también es la homofobia del Che. A partir de 1965 enviaba a confinamiento sistemático a todos los disidentes homosexuales, a quienes trató siempre como una escoria. Su homofobia llegaba a tal que al ingreso del campo de trabajo forzado donde los confinabas, ordenó poner un cartel que decía: el trabajo os hará hombre, replicando el lema: el trabajo os hará libre, utilizado en los campos de concentración nazi, y pretendía corregir la homosexualidad aplicando castigos rigurosos para modificar dicha desviación. Este es el verdadero Che Guevara. Por esto, creemos firmemente, y tal como lo solicitamos en el proyecto de acuerdo, que los textos escolares de historia deben consignar de manera fidedigna los asesinatos cometidos por este personaje oscuro, de manera que nuestros niños y jóvenes no sean embaucados con esta falsa imagen de figura histórica para valorar su real dimensión, la dimensión que corresponde a un criminal de la izquierda latinoamericana. Muchas gracias. ¡Bravo! Le ofrezco la palabra a la honorable diputada señora Carmen Hertz Cádiz. Tiene la palabra diputada Hertz.
Gracias, presidente. Silencio. La presentación de este proyecto de resolución da cuenta del estado de ánimo de un sector jibarizado y extremo de la derecha chilena que se ha empeñado en generar un clima de odiosidad política sobre la base de descalificaciones, ataques y amenazas que buscan distorsionar la realidad histórica de nuestro país y ahora la del resto del mundo. Pretenden crear un falso empate entre quienes fueron partidarios, los que implementaron y los cómplices de la política de exterminio y sus víctimas. Este es el objetivo que está detrás de este proyecto de acuerdo. En este proyecto de acuerdo, la figura del Che Guevara es víctima de una burda y grotesca distorsión histórica. El doctor Ernesto Guevara de la Serna, el Che, fue una de las figuras políticas clave en la década de los 60 en el marco de las guerras de liberación y descolonización de la posguerra mundial. Encabezó junto a Fidel Castro el derrocamiento de la dictadura de Batista en Cuba y poco después de la crisis de los misiles se enfrascó en la búsqueda intensa de un socialismo alternativo capaz de entrelazar los movimientos de liberación nacional y descolonización del tercer mundo. La descolonización y el desarrollo para el Che estaban unidos en su pensamiento. Cualquiera de estas dos metas por sí sola estaba incompleta. La teoría del hombre nuevo del Che Guevara, que imagino que la derecha cavernaria desconoce por completo, no puede aislarse de lo que fue su proyecto de sociedad redentora y modernizadora a la vez. El Che intentó practicar la utopía y el realismo al mismo tiempo. En Sierra Maestra, como en Valle Grande, en Bolivia, encabezó masas rurales las que trató de sacar de la pobreza, pero también de la ignorancia, de la superstición y del fanatismo. Fue un líder modernizador, fue un laico, un partidario de la secularización, un marxista heterodoxo, tal vez el caso más emblemático después de José Carlos Mariátegui. Pensó a Marx desde América Latina. Siguió de cerca el proceso del Congo desde su posición de figura clave en el gobierno revolucionario cubano y se involucró en aquella trágica guerra civil que estalló después del asesinato del líder independentista Patricio Lumumba, ordenado por la CIA, ayudando a los socialistas congaleses. Pretender demonizar al Che es tan grotesco como pretender demonizar a Nehru, a Mandela, a Ho Chi Minh o a Benbela. Entonces, ¿qué es lo que irrita realmente a la extrema derecha chilena? Es precisamente la posibilidad de concebir un modelo de desarrollo distinto que ponga en el centro la garantía de los derechos sociales, el bienestar de los más desposeídos. El Che contribuyó a construir una sociedad como la cubana que con sus luces y sombras garantizó el acceso universal y gratuito a esos derechos para toda su población, pese a la política criminal de asedio por parte de los Estados Unidos. Por otro lado, recordemos que el cuerpo de Che Guevara fue hecho desaparecer después de su fusilamiento en Bolivia. Solo 26 años después sus restos fueron encontrados y pudo ser sepultado en Cuba. Esto no lo mencionan los autores de este proyecto, tal vez porque les parece normal y aceptable la desaparición forzada que practicó sistemáticamente el régimen del cual ellos fueron el sustento político. Llamamos a rechazar este proyecto, no por el nivel de acuerdo o desacuerdo que puede inspirar la figura del Che Cuba, sino porque abona la intención de construir un escenario de odiosidad para disfrazar y ocultar sus propias culpas y responsabilidades. He dicho. General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte.
Es precisamente el empleo de la pena de muerte como método para la instauración del terror una de las constantes que caracterizaron a Guevara, quien identificó a los Estados Unidos como su principal enemigo y desató contra este y el denominado imperialismo yanqui una guerra sin cuartel, recabando en los partidos comunistas de Asia, África y América Latina fundamentalmente el apoyo para emprender tales acciones consideradas hoy como terroristas.